Bienvenidos al consultorio psicológico online. Hoy, como todos los jueves, vamos a tratar un tema para que usted te pueda también conocerlo y hacernos llegar a sus preguntas. Somos la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Para esta ocasión, hemos invitado a la psicóloga, docente universitaria de la Escuela Profesional de Psicología, Milagro Cahuana, para trabajar un tema que es la atención a los adultos mayores, un tema que, sobre todo en este tiempo, donde la pandemia ha hecho que la interacción entre la familia y sobre todo los que tienen adultos mayores en casa sea de manera mucho más constante. Vamos a trabajar ese tema entonces. Buenas tardes, ¿cómo está, profesora Milagros? Un gusto tenerla en el consultorio psicológico. Muy buenas tardes, Eric. Muy buenas tardes a todos. Les saludo y bueno, el día de hoy justamente vamos a presentar esta temática que me parece que es muy interesante y que va a ser muy útil para toda la gente que nos está escuchando. Así es, les pedimos a todos que compartan la transmisión y la dejo para que usted haga la exposición del tema. Adelante, profesora Milagros. Listo, muchísimas gracias. Entonces, buenas tardes a todos nuevamente. El día de hoy, como lo comentó Eric y les mencionaba, vamos a hablar sobre el tema del envejecimiento. ¿Por qué es que tenemos que atender a esta población? ¿Sí? ¿Cuál es la vulnerabilidad que puede tener esta población? ¿Y qué pautas en concreto, denominadas primeros auxilios, vamos a nosotros dar? ¿Listo? Entonces, tendremos que comenzar con un panorama general. ¿Qué es el envejecimiento? ¿Listo? El envejecimiento es un concepto biológico, ¿ok? El cual es inevitable y es ineludible. Eso significa que todos vamos a envejecer. De hecho, hay algunos autores que mencionan que nosotros envejecemos desde el primer momento del nacimiento, ya que nuestras células constantemente se están regenerando, ¿no? Pese a que nosotros no nos damos cuenta, existen ciertos cambios. Y si bien en etapas anteriores al envejecimiento, a la adultez tardía, nosotros nos damos cuenta de que justamente alcanzamos ciertos niveles de eficacia y de competencia o capacidad alta, es cierto que también los años pasan, el tiempo es ineludible para cualquier persona, ¿listo? Todos estamos inevitablemente cambiando constantemente, ¿no? Hay ciertas etapas del desarrollo como la adolescencia, la niñez, la adultez temprana, ¿no? 30 años, 20 y tantos años. La mayor cantidad de estudiantes universitarios que tal vez nos están escuchando sienten una capacidad alta, ¿no? Que probablemente esté en el culmen de a nivel físico. Sin embargo, con el paso del tiempo esto va a ir deteriorándose. Esto va a ir envejeciendo, el tejido, las células van a ir envejeciendo. ¿Por qué? Porque el envejecimiento, como ya lo mencionamos, es un concepto biológico. Actualmente aspiramos a vivir más allá de los 60 años. Antiguamente no era así, ¿no? Sin tanto avance tecnológico, sobre todo relacionado a la medicina, no existían distintos recursos que fuesen útiles para eh, prolongar el tiempo de vida, ¿no? Actualmente sí podemos gozar de ello, ¿no? Pese incluso a ciertas situaciones en específico, ¿no? Donde se ha visto que esta población es más vulnerable, por ejemplo, el tema de las pandemias, ¿no? El envejecimiento exige una respuesta integral de salud. ¿Qué significa? De que ya al nosotros notar de que es una población vulnerable, así como una población de riesgo, como la población con discapacidad, por ejemplo, nos damos cuenta que es necesario que todas las personas puedan atender justamente de manera integral, de manera adecuada, sean familiares, sea personal de salud, sea alguna persona que conviva o que mantenga algún tipo de interacción con el adulto mayor. Es necesario una respuesta integral de parte de los distintos profesionales de la salud y evidentemente también la psicoeducación, es decir, los tips que nosotros debemos de saber como familiares o futuros familiares de personas que estén en la adultez tardía, ¿ok? Sean abuelitos que se encuentren, ¿no? En la etapa eh, última de la vida. Se ha observado que existen distintas afecciones en la población de 60 años. ¿Listo? De acuerdo a este mapa, nosotros podemos ver que, por ejemplo, la primera afección notoria
en los adultos tardíos es la hipoacusia. La hipoacusia incluye básicamente la baja audición o la baja escucha en decibeles, que es la medida cuantitativa, o sea, la medida en la cual surgen los sonidos, listo. Entonces, esta baja audición es la causa más común de afecciones en esta población. ¿Ok? También se ha observado de que la segunda afección son los dolores de espalda, de cuello, clásicos por un tema de estrés, también porque hay los huesos se van a encorvar, listo. También va a haber una descalcificación progresiva, la cual tiene que ser atendida. Muchas veces el tema de estrés adicional que muchos adultos mayores puedan estar pasando, la falta de ciertos hábitos físicos de salud que son necesarios. Una tercera causa son las enfermedades pulmonares obstructivas, crónicas. Entonces, si ya de por sí el sistema respiratorio causaba distintos tipos de afecciones, con la pandemia, de hecho, esto se ha cronificado mucho más, por eso es que era la primera población vulnerable que nosotros teníamos que cuidar. En cuarto lugar, vamos a encontrar los trastornos depresivos unipolares. Si se dan cuenta, ya esta cuarta afección incluye la salud mental, ¿no? La depresión geriátrica es un diagnóstico bastante común en esta población, ¿no? Bueno, por eso es depresión geriátrica, evidentemente. Entonces, la depresión, los sentimientos de tristeza que pueda tener el individuo, la falta de ánimo, la falta de ganas de querer comer alimentos, realizar actividades y demás, es una afección muy común, la cuarta más común. Si se dan cuenta, las tres primeras son de tipo física y la cuarta ya es relacionada a la salud mental. ¿Y esto por qué se debe? Esto se debe a que el adulto mayor va a tener distintos cambios, ¿no? Cambios físicos, cambios cognitivos, es decir, en cuestión de su comprensión, su memoria, el pensamiento, el tipo de lenguaje, etcétera, etcétera. Y él mismo se va a dar cuenta de estos cambios, de este deterioro. Imagínense ustedes que, no sé, los atan de manos, ¿listo? Y les dicen que tienen que llevar de un lado caramelos. Entonces ustedes tendrían que intentarlo, ¿no? O les ponen peso adicional. Ustedes se van a dar cuenta que la capacidad o la facilidad para realizar algún tipo de actividad ya no es la misma. Y eso genera frustración. Frustración en el propio individuo, el cual usualmente una de sus características es la autonomía, la independencia. ¿Listo? Los seres humanos necesitamos sentirnos de manera autónoma. Entonces, cuando llegamos justamente a la etapa de la adultez tardía, este deterioro nos va a causar frustración, ¿no? De que nuestras capacidades están disminuyendo en cuestión de que ya no tenemos la misma eficacia con la que respondíamos anteriormente. Lo mismo en cuestión de la memoria, ¿no? Se presenta mayor cantidad de olvidos, la atención, etc. Entonces, todos estos cambios van a generar en el individuo frustración y en algunos casos sentimientos de tristeza. También, por ejemplo, el que el adulto mayor no se encuentre trabajando, de que ya esté jubilado, puede generar un vacío en él. No en todos, de hecho, la jubilación, la idea de la jubilación es justamente un retiro, un descanso para el individuo, pero existe algunos casos en los cuales el trabajo ha sido la única actividad o la mayor actividad de inversión de tiempo, que cuando el adulto mayor se retira, justamente le va a traer un impacto a nivel afectivo, social. Es por eso importantísimo que nosotros prevengamos, antes incluso que el adulto mayor salga de retiro, que busque actividades adicionales de ocio, actividades que tal vez no necesariamente estén totalmente desligadas del ámbito laboral, pero que sí, por ejemplo, puedan traerle satisfacción al adulto mayor. Ya lo vamos a ver más adelante en los tips. ¿Listo? Después también nos encontramos con caídas que pueda sufrir el adulto mayor. ¿Por qué? Porque, como ya les había mencionado, hay un debilitamiento, una descalcificación de los huesos, debilitamiento a nivel muscular, lo que empieza a observarse es grasa, ¿listo? El tejido lipídico es el que cae, por eso es que, por ejemplo, en la piel también se va a ver sedosa y caída, ¿no? Y bueno, esto también evidentemente va a afectar a la locomoción
la locomoción y la motricidad en el individuo, ¿no? Luego tenemos algunas otras enfermedades, ¿no? Enfermedades de tipo física, diabetes, anomalías de refracción ocular, osteoartrosis, catarata, la afección al tema de la vista también es bastante común. Y bueno, en séptimo lugar encontramos la enfermedad de Alzheimer y otras demencias que están relacionadas directamente con el desarrollo cognitivo o la forma en la cual el individuo comprende, ¿no?, el mundo y todas las funciones relacionadas a ello. Entonces, podríamos indicar de que el porcentaje de población de 65 a 74 años tiene distintas limitaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente va a comenzar este deterioro del cual hablábamos antes, ¿no? Hay un envejecimiento, el cual va a traer un impacto directo en la capacidad y la competencia que pueda tener el individuo al realizar las distintas actividades. Nosotros nos podemos dar cuenta, de acuerdo a este cuadro que se encuentra aquí a la derecha, que las 5 actividades básicas de la vida diaria incluidas, aquí el comer, bañarse, vestirse, acostarse y levantarse, son las que usualmente se van a ver afectadas, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante que nosotros también podamos generar un plan de intervención que pueda suplir y pueda dar respuesta a todas estas actividades de vida diaria para que el adulto mayor no se frustre si es que le va a costar realizarlas a futuro, ¿no? Entonces, estas 5 actividades básicas son necesarias que el adulto pueda repetir y repetir para que él no se frustre, y cuando vayan desapareciendo nosotros también, o sea, desapareciendo en cuestión de que lo limiten, que sean limitaciones notorias, que el adulto, por ejemplo, ya no pueda bañarse, que ya no pueda acostarse, que ya no pueda vestirse o levantarse de la cama, sepamos tener algún tipo de estrategia, ¿sí? Donde evidentemente el nivel de apoyo o el apoyo de un tercero va a ser fundamental. Ok, como le mencionábamos, este tema está muy relacionado con la pandemia, por ejemplo, ¿no? El riesgo de enfermarse gravemente a causa de COVID-19 aumenta con la edad. Eso ha sido muy notorio, es algo que nosotros lo hemos podido comprobar porque era una población vulnerable, la población de riesgo que en primer lugar se ha vacunado en nuestro país, por ejemplo, y a nivel mundial también una de las que la cuidaban más, ¿no? Los adultos mayores son los que corren mayor riesgo, ¿no?, de contraer COVID. Yo sé que ustedes me pueden decir, sí, pero yo tenía un abuelito que, por ejemplo, tuvo COVID y felizmente logró superarlo. Qué bueno, probablemente su sistema inmunológico ha respondido de manera correcta. Sin embargo, en cuestión de cantidad y de porcentajes, esta población en general, de manera global, es una población de riesgo, ¿no? Según los datos de la CDS, los adultos mayores son los que corren mayor riesgo, 8 de cada 10 muertes por COVID-19 correspondían a adultos de 65 años a más, ¿no? Entonces, estos fueron datos que alarmaron mucho a todo el mundo, ¿sí? Es muy importante por ello, aún los cuidados, pese al tema primero el tema de la vacunación, que tiene que ser dado de manera urgente, si es que algún adulto mayor todavía no se ha vacunado. En nuestro país y en nuestro contexto actual, la mayoría de ellos ya están vacunados. De hecho, ya nos encontramos en la vacunación de los adultos, sí, adultos tempranos ya pronto, ahora adultos. Y bueno, la idea es que justamente además de la vacuna, que ya genera inmunidad frente a el COVID-19, lo cual no significa que la persona no se va a enfermar de ello, o sea, de que se va a enfermar sí, pero no va a tener el mismo impacto, el cual podría causarse sin la vacuna. De todas formas, es necesario que haya un cuidado hacia el adulto mayor, ¿no? Evitar que los adultos mayores acudan a sitios muy concurridos, donde, por ejemplo, las personas no utilicen tapabocas, ¿sí? Especialmente si tienen algún factor de riesgo, sí, siempre es bueno que se cuiden. Lavarse las manos constantemente, utilizar alcohol, y sobre todo el tema de la vacunación, que es súper importante, ¿no? Y también evitar a personas que puedan estar enfermas, ¿no? Entonces, de todas formas, es necesario cuidarse, ¿listo? Cuidar al adulto mayor, pese a que puede estar vacunado, es un tema de salud.
Eso es muy importante. Ahora vamos con ciertos tips en específicos desde el ámbito psicológico. Ok, aquí desde distintos actores nosotros podríamos dar estas pautas, ¿no? Por ejemplo, desde la familia, desde la comunidad, desde los profesionales de salud mental o de salud en general. Entonces vamos a ir mencionando uno por uno. Desde el ámbito familiar, desde el área familiar, ¿qué recomendaciones se pueden dar? Por ejemplo, yo les he colocado acá un tip en específico, que es el juego, ¿sí? La ludoterapia es bastante buena y como una actividad de ocio entre el adulto mayor y los nietos, va a ser algo fundamental. ¿Por qué? Porque va a traer distintos beneficios. Por ejemplo, que el adulto mayor se muestre activo, ¿sí? Esto va a fortalecer el vínculo familiar entre las personas que estén jugando, ¿no? Que estén en la actividad de juego. Les ayuda a mantenerse en buena forma física y buena forma mental. ¿Por qué? Porque les va a exigir de una manera no forzosa, sino en un espacio lúdico, que ellos justamente puedan agilizar su mente, ¿no? Que puedan prestar atención, que busquen algún tipo de estrategia o planificación para la resolución de una problemática en específico que se esté requiriendo. De formas físicas, porque también si es que incluye movimientos, no sé, por ejemplo, las abuelitas que juegan con los nietos a las escondidas, ¿no? Entonces requiere que el adulto mayor también esté en ejercicio físico, ¿no? O los adultos mayores y los nietos que, por ejemplo, se levantan a hacer ejercicios, ¿no? Tal vez, evidentemente, no en la misma intensidad, porque cada uno va a tener diferencias dependiendo de la edad, eso es evidente. Sin embargo, el que se pueda fortalecer este vínculo familiar mediante una actividad de ocio, una actividad lúdica, va a traer muchos beneficios hacia el adulto mayor. Y aquí es muy importante que yo como familiar, si yo soy el nieto, yo soy la nieta, o yo soy, por ejemplo, el padre, y tengo un pequeño, ¿no? Fomente este lazo, este vínculo, fomente actividades en las cuales se pueda mantener activo a los abuelos y que también se pueda hacer una inversión física y mental, ¿no? De parte de ellos, pero sin que los frustre, ¿ok? Y eso es importante comentárselo a la persona con quien va a jugar el adulto mayor, que no estamos buscando ganar, que no es la meta el ganar. La meta de un juego es divertirse, por eso es un juego. ¿Listo? Y que también tenemos que ser pacientes. Esos van a ser los beneficios, ¿no? El poder habituar en el nieto o en la persona que va a jugar con el abuelo la paciencia, ¿no? Conocer más el amor de los abuelos, aprender sus tradiciones familiares, que ellos los puedan ayudar. Esto va a generar mucha empatía de parte de los nietos. ¿Qué podrían jugar? ¿Qué tipo de juegos? Por ejemplo, tenemos allí juegos de mesa, armar rompecabezas, juegos de roles también se podría dar. ¿Listo? Entonces, juguemos a ladrones y policías y ladrones. Entonces, estamos haciendo un juego de roles. Juguemos a interpretar una obra, ¿no? Juguemos a leer cuentos también, ¿no? Entonces, el cuentacuentos, por ejemplo, ¿no? O yo leo el cuento y tú lo vas interpretando, una teatralización o una dramatización, ¿sí? También los abuelos muchas veces se sientan simplemente a leer los cuentos a los nietos, es un buen hábito. ¿Listo? Esto va a generar un lazo afectivo con el nieto, además de que de igual forma le va a traer muchos beneficios al nieto, ¿sí? Contar historias familiares. Yo recuerdo que cuando era niña, mi abuelo se sentaba conmigo y me empezaba a contar, ¿no? Sus historias. Y a mí me gustaba escucharlo, porque eso también es una característica de los niños, la curiosidad. ¿Listo? Dependiendo de la edad en específico, en concreto, ¿no? Pero a ellos les gusta escuchar distintas historias, ¿no? Entonces, qué mejor que sean historias familiares, donde se guarde algún tipo de tradición, donde se cuente algún tipo de suceso importante de parte de los padres, etcétera. ¿Listo? Es muy importante de que
se pueda generar este vínculo en un espacio lúdico, no con una meta de ganar algo, sino un espacio de esparcimiento, ¿ok? Esa sería una primera actividad que nosotros podríamos recomendar. Después, a nivel físico, ya directamente del adulto mayor, em, ¿qué se podría recomendar? Ejercicios evidentes, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por ejemplo, ejercicios de resistencia, que los adultos mayores puedan caminar por el jardín, por el parque, bailar. Hay muchos espacios de baile ahora, por ejemplo, a nivel virtual. Yo tengo una conocida que está inscrita en un curso de baile virtual de adultos mayores, todos se ponen su cámara, entonces empiezan a seguir a la docente. Eso me parece muy interesante. ¿Sí? Trotar, nadar en los espacios de piscina, listo, evidentemente con todas las medidas del caso de seguridad. Andar en bicicleta, aquellas personas que todavía lo puedan realizar, subir escaleras, escalar colinas. Esto va a ayudar mucho a la resistencia que requiere el adulto mayor. Luego tenemos actividades que buscan el fortalecimiento de los huesos, de los músculos. ¿Listo? ¿Para qué? Para generar independencia en el adulto mayor. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas podría hacer el adulto mayor? Levantar pesas, pero pesas de una cantidad pequeña, ¿listo? De, de kilos. Entonces, pesas pequeñas, ¿no? De 2 libras, 1 libra, ¿listo? Usar una banda de resistencia. Estas pesas las podría levantar el adulto mayor en los espacios en los cuales los nietos, también otras personas estén haciendo ejercicio. Si es que hubiese en casa, si no, es importante colocarla. Esto es un buen hábito no solo para el adulto mayor, sino que puede ser un ejemplo para los nietos. Y lo mismo, si es que los nietos o los hijos están realizando un espacio de ejercicio físico, el cual siempre va a favorecer la salud mental, la calidad de vida del individuo, el ejercicio físico es fundamental. Entonces también invitar al adulto mayor, no creer que no, solo lo voy a hacer yo, es que no, mi papá o mi abuelito no pueden hacerlo porque se cansan, no, lo pueden hacer. Lo que pasa es que hay que adaptarlo para sus capacidades, ¿listo? Si tuviese algún tipo de condición adicional, por ejemplo, en silla de ruedas o qué sé yo, también la idea es fortalecer sus músculos, pero desde otras actividades. Podemos hacerle masajes, ¿listo? Podemos llevar algún tipo de rutina para que esto pueda hacer movilización de manos o de brazos, etcétera. ¿Ok? Pero la idea es estar activos. Después, en cuanto al equilibrio, ¿qué actividades se recomendarían? Por ejemplo, hacer tai chi, pararse sobre un pie, caminar de talón a dedos, ¿no? Son algunas actividades que se recomendarían para ayudar a prevenir caídas. Muchos adultos mayores tienen bastones, ¿no? Y en algunos casos luego ya andadores y silla de ruedas. Muy probablemente cuando sufren caídas es por falta de equilibrio, por eso es muy importante hacer ejercicios para que les ayude a prevenir estas caídas y les ayude a mejorar su postura. ¿Listo? Si es que pudiesen hacerlo tanto nietos como abuelos, sería genial. Siempre y cuando se comprenda de que cada uno está en una capacidad distinta, una competencia distinta, y también eso se trata de manera regular, ¿no? Es algo importante de conversar también con el adulto mayor. No es una competencia. No es quien lo hace mejor, no es quien hace más ejercicios, no. Este es un espacio de actividad física para cada uno de acuerdo a su edad y ya está. Si mi abuelo puede realizar mayor cantidad de actividades y, no sé, el nieto recién está entendiendo cómo funcionan estas actividades, bien. Usualmente pasa lo contrario. Listo, usualmente el nieto es el que realiza más actividades, pero no es competencia, es buscar tenerle paciencia, tener un espacio en el cual también se vincula el adulto mayor, etcétera. ¿Listo? Y si no, si es que el adulto mayor prefiere hacerlo solo, ok, pero darle distintos recursos, fomentar esto en él. Muchas veces me preguntan, pero lo que ocurre es que el adulto no quiere quedarse encerrado en su cuarto, etcétera. Ok, lo comprendo porque ya hemos dicho de que
una característica en ellos podría ser la irritabilidad, ¿no? La tristeza frente al desgaste físico que tienen para realizar actividades pequeñas que antes no tenían, ¿no? Sí, pero es importante buscar siempre la invitación, con paciencia, con propuestas claras, que tal vez al inicio el adulto mayor rechace, pero tal vez poco a poco, justamente por la invitación que es libre, el adulto mayor va a tratar. Yo enseño un curso en la universidad, justamente en la Escuela de Psicología, que es Psicología del Desarrollo, y en este los chicos realizan un programa de intervención dirigido a adultos mayores y lo trabajan usualmente con el abuelito de alguno de ellos, ¿ok? Y justamente yo tengo un alumno que recuerdo el semestre pasado me dijo, Miss, muchas gracias por el programa, yo pensé que mi abuelo iba a decir que no, pero ha sido muy colaborador y se ha comportado de una manera distinta a cuando antes yo le proponía hacer algún tipo de actividad. Entonces, ya que era una actividad con bastantes dinámicas, era lúdico, en el cual evidentemente había un objetivo, estimular ciertas áreas a nivel cognitivo, o sea, de pensamiento, la memoria, y a nivel también emocional, en cuestión de su autoestima, sus efectos. Entonces, lo que observo, por ejemplo, este jovencito es de que al él estar con otros compañeros, la invitación fue mucho más agradable para el adulto mayor y él no se sentía cohibido. Y a posterior de ello, ya los dos me comentaba que estaban haciendo actividades juntos, lo cual me pareció muy bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque como les digo, las actividades que se plantean no es competencia. ¿Listo? La idea es invitar al adulto mayor. Sí, se puede frustrar, se puede irritar, es normal también, ¿no? Hay que comprenderlo. Pero si nosotros llegamos de una manera asertiva y libre, justamente haciendo una propuesta concreta, entonces en una de ellas el adulto mayor va a colaborar, ¿no? Y hay muchos adultos mayores que son muy colaboradores también, yo lo he percibido. Ok, y por último tenemos la flexibilidad. Algunos ejercicios que se podrían dar, por ejemplo, son el estiramiento de hombros, de la parte superior y de los brazos, estiramiento de pantorrillas, yoga, ¿no? Para estirar, ¿qué? Los tendones, ¿no? Para que el cuerpo mejore su movilidad en cuestión de las articulaciones, y esto que va a generar a su vez un aspecto relajante en el adulto mayor. Luego tenemos también algunos tips, ¿sí? Algunas recomendaciones concretas que nos hablen respecto a qué es lo que podría hacer, cuál sería la influencia social que se puede dar en cuestión de el equilibrio o el estado anímico que pueda tener el adulto mayor. Nosotros hemos visto de que existen ciertas noticias que pueden alarmar o alertar al adulto mayor. La idea es justamente evitar. ¿Para qué? Para que el adulto mayor pueda conservar ese equilibrio, esa salud mental. Si ya de por sí las noticias falsas alarman a las personas en esta pandemia, por ejemplo, la ansiedad por pandemia, ha traído también como a colación el que uno pueda tener este sentimiento de intranquilidad y estos síntomas, ¿no? Físicos. Es notorio ver que al adulto mayor, que es que él está incluido en una etapa en la cual va a ser un tanto más sensible, ¿no? Ante distinta información, es menester que nosotros evitemos noticias falsas. Es importante brindarle apoyo y contacto social, ¿sí? No aislarlo. Está bien que sea población vulnerable, pero tampoco lo aislamos. Por ejemplo, yo conozco a una señora que realiza un entrenamiento personalizado con un entrenador y ella se siente bastante satisfecha con esto. Listo, ya se vacunó, el entrenador también está vacunado y toman medidas del caso, también tampoco, como les decía, tampoco es librarse completamente de los que el COVID ha desaparecido, pero también estando seguros, ¿no? Teniendo un pensamiento positivo de que yo estoy siendo responsable hasta donde puedo ser responsable. Más allá de eso ya es ansiedad y la idea es evitarlo, ¿no? Entonces esta persona que es una adulta mayor realiza estas actividades y ella también me contaba que se comunica con sus familiares mediante
los celulares, mediante videollamadas. De hecho, me estaba explicando cómo se daban algunas videollamadas, porque yo no conocía algunas. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque yo veía que desde la comunidad eh, justamente se había fomentado ello, ¿no? Eran vecinos, el entrenador, la señora, bueno, el entrenador también trabaja con muchas otras personas de esa, em, de esa comunidad, de ese distrito, listo. Entonces, también es interesante, ¿no? Interesante observar, y si es que nosotros podemos también fomentar esto en nuestros familiares, sería ideal. Fomentar que el adulto realice técnicas de relajación y esparcimiento en los parques, por ejemplo, que se junten todos los adultos mayores. En estos centros del adulto mayor hay ciertas actividades que ya se están haciendo de manera presencial con poca cantidad de adultos mayores, que no tengan vulnerabilidad, que ya estén vacunados y demás, van a ayudar. La idea no es aislarse, ¿sí? Como les digo, es ser responsables con la realidad. Y la realidad incluye: yo me vacuno, yo tomo las medidas del caso, pero tampoco todo el tiempo estoy pensando de que algo malo me va a pasar. ¿Listo? Esto se los recomiendo no solo para que ustedes lo transmitan con el adulto mayor, sino también para sus propias vivencias. Utilizar, como les digo, espacios de esparcimiento, hacer ejercicios físicos, cognitivos, mantener rutina con horarios y actividades pautadas. Eso es muy importante también, que el adulto mayor sepa qué está haciendo, qué actividad, de qué se encarga él, ¿listo? En las propias viviendas, ¿ok? ¿Cuál es su papel? Para que no todo el día esté o durmiendo o descansando y realizando alguna actividad física. También es necesario que nosotros le demos alguna rutina, ¿sí? Adicional, que nosotros podamos planificar esto. No sé, el adulto mayor se va a encargar de jugar con el nieto de tal a tal hora. Se va a encargar de hacer ratoncitos de tal a tal hora. Se va a encargar de, él va a ser la persona que va a colocar la mesa. Él es el que se va a hacer cargo, era economista, mi abuelito, entonces cuando se jubiló se hizo cargo de parte de la economía del presupuesto familiar. ¿Se dan cuenta? Es que yo lo apoyo, pero siga realizando alguna actividad la cual le agrade, ¿ok? Esto evidentemente va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo, pero no hay que quitarle una actividad por completo. ¿Sí? Incluso cuando hay deterioro cognitivo, cuando hay algún tipo de demencia, Alzheimer y demás, se hacen actividades justamente para estimular estas funciones, ¿listo? Y que no tenga un impacto tan alto en la calidad de vida del adulto mayor. Luego tenemos aquí talleres virtuales, ¿no? Desde la comunidad. La idea es que nosotros los busquemos. Por ejemplo, acá yo les he colocado en las diapositivas un círculo de cultura, ¿sí? Que son programas de actividades culturales online para adultos mayores. Yo sé que ya se están dando algunos de manera presencial, pocos, con poca cantidad, pero también hay actividades online, ¿sí? Que pueden ser pautadas. Estos círculos de cultura me parecen muy interesantes. También les recomiendo que puedan inscribirlos en círculos de no solo lectura, sino también hay círculos de música en las que comparten los adultos mayores algún espacio de interés común o gusto, por ejemplo, por la música, por el arte, ¿ok? Talleres virtuales ya directamente de estimulación de memoria, inglés, redes sociales, tablets, celulares, Android, Tai Chi, listo. Estos talleres virtuales evidentemente van a necesitar también que algún familiar se haga cargo, ¿no? De ayudarlo con el tema tecnológico hasta que el adulto mayor lo domine. Eh, y si no, apoyarlo en todo momento, ¿no? Es importante que los nietos aprendan este tipo de hábitos, a ser empáticos, porque en algún momento ellos o ustedes, por ejemplo, si es que ustedes son los adultos, van a llegar a esa edad. Entonces la idea es tratarlos como nos gustaría que nos traten cuando lleguemos a esa edad. Hemos dicho que el envejecimiento es un cambio biológico ineludible e inevitable. Vamos a llegar allí. La idea es, ¿ok? Que aprendemos qué tan empáticos somos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos gustaría recibir nosotros en ese momento? Entonces los talleres virtuales son una muy buena opción.
Finalmente tenemos algunas pautas desde el área de intervención. Cuando ya vemos que el adulto mayor en realidad está teniendo dificultades en su interacción social, por ejemplo, se está deprimiendo, ya no quiere comer, además de ello, se ha observado de que el adulto mayor, no sé, está teniendo problemas fuertes de olvido, está teniendo ataques de violencia, etcétera. Entonces tendremos que hacer una planificación de intervención por un profesional de la salud. Lo que yo les recomiendo es llevarlos a un geriatra, a un psicólogo especialista en gerontología. No todos los psicólogos son especialistas. ¿Listo? Y en psicología, al igual que en la medicina, existen especialidades y estas especialidades están respaldadas por estudios de 1 año, 2 años, una especialidad completa, una maestría. Yo tengo, por ejemplo, 2 amigas que están especializadas en psicología del geronte. Entonces es importante que nosotros también podamos dar respuesta, pero de manera precisa, ¿no? Entonces, para que justamente se pueda trabajar en las áreas en las cuales se observe la afectación. Por ejemplo, la inteligencia emocional, si es que hay problemas notorios en cuestión de la interacción social, programas de estimulación de memoria, de atención directamente, listo, y también es importante la psicoeducación, o sea, la forma en la cual los familiares tengan que aprender a tratar al adulto mayor. No es que, así como en el caso de los hijos y los estilos de crianza, no es que tampoco los hijos tienen la culpa de muchas veces no saber cómo tratar al adulto mayor. No todos sabemos todo, todos siempre tenemos dudas y está bien. La idea es qué hacemos frente a ello. ¿Sí? La idea es preguntarnos, ¿yo qué estoy haciendo para cambiar esto? Porque es mi familiar, porque en algún momento va a fallecer, porque en algún momento va a deteriorarse su estado físico, su estado cognitivo. ¿Yo qué hago frente a ello? ¿Me quedo de brazos cruzados y simplemente me entristezco? ¿O tomo en cuenta alguna de las pautas que les he mencionado o busco pautas de algún especialista? ¿Listo? Entonces, es algo que yo les recomendaría. Eso sería todo. Muchísimas gracias conmigo. Esa ha sido mi participación. Muchas gracias a usted, profesora Milagros Caguana, por su posición. Y vamos a trasladarle algunas preguntas para el tema del día de hoy respecto a la atención de los adultos mayores. La primera pregunta que nos hacen es respecto a los centros de capacitación para adultos mayores o centros de rehabilitación que vienen funcionando hoy en día. Nos preguntan si es conveniente inscribirlos ahí, darles un turno ahí donde se les capacita, se les ejercita. ¿Es esto recomendable? ¿Hasta qué punto lo es? Sí, los centros de rehabilitación o centros de intervención sí son recomendables. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues dependiendo de la evaluación inicial que se le haga al adulto mayor, ¿no? No estamos hablando de centros del adulto mayor, o sea, no un asilo, ¿no? Sino nos referimos a centros que brindan este tipo de servicios de manera ambulatoria, ¿no? También existen los centros los asilos o centros de reposo que son distintos, ¿no? Tienen un objetivo distinto. En el caso en específico de los centros de intervención que se dan de manera ambulatoria, inicialmente se le hace una evaluación, como yo les mencionaba, por un especialista, ¿no? En realidad, de manera integral lo realiza tanto el geriatra, que es el médico especializado para la atención al adulto mayor, como el psicólogo con especialidad en atención al geronte. Entonces ambos tienen que dar un informe y en base a este informe es que se da la planificación en la intervención, dependiendo en específico de cada caso particular, ¿no? Usualmente hay dificultad de memoria, como les mencionaba, olvido recurrente, a nivel de social, por ejemplo, este tema de la irritación, baja autoestima, etcétera, ¿no? Entonces, usualmente se hace planificaciones de esos temas, pero no podemos generalizar. Es necesario que se haga una evaluación pertinente y en base a ello se plantee la cantidad de sesiones y la cantidad de horas que se van a invertir. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Vamos con otra pregunta y esa pregunta nos refiere a la vida familiar. En el día a día nos hacen mención de un caso
caso de agresión a los adultos mayores. Cuando esto se presenta, ¿hasta qué punto se debe entender la gravedad de ello? Sobre todo cuando se trata de adolescentes que probablemente no miden las consecuencias, adolescentes en casa, con los adultos mayores. ¿Qué le podríamos decir a esta persona que nos plantea este caso? Ok, cuando hay alguna situación de violencia, listo, es importante que nosotros, aunque sea de tipo intrafamiliar, como es el caso que nos están mencionando, podamos acudir a un especialista, listo, lo antes posible, ok, para que también este nos pueda dar una orientación clara de qué es lo que está ocurriendo, más que con el adulto mayor, que en realidad sería la víctima, con el agresor, que en este caso sería el adolescente, ¿no? Entonces, es también común de que en algunos casos el adolescente, por la impulsividad y o sea, algunos otros factores de negligencia, por ejemplo, paterna, casos de violencia de parte de los padres, que también ellos suelen observar y luego replicar, o por algún otro factor externo, eh, tengan, ¿no?, esta falta de control de impulsos, falta de control inhibitorio, entonces tengan conductas que son antisociales, ¿no?, que van en contra de, están rompiendo con las reglas o las normas de la familia. Y esto hay que tratarlo de manera inmediata, ¿listo? Entonces, de manera inmediata se tiene que trabajar con el adolescente, que es el agresor, ¿listo? Hay que colocar una denuncia, etcétera, etcétera. Tendríamos que ver la gravedad, tendríamos que ver el caso particular, tendríamos que ver, ha llevado tratamiento, qué está ocurriendo con el adolescente, tal vez, no sé, tienen un diagnóstico, ¿no? Está teniendo síntomas de algún trastorno psiquiátrico como esquizofrenia. Entonces, lo que él en realidad necesita es justamente una intervención de tipo médica, de tipo psicológica, tal vez está en adicciones, no lo sé, son múltiples hipótesis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acudir lo más rápido que se pueda a un especialista. Listo, y en función de esclarecer los motivos de esta conducta antisocial del adolescente, o más que antisocial, perdón, esta conducta agresiva, hay que saber el motivo de la conducta agresiva. Ah, es porque tiene una condición, ¿no?, un trastorno psiquiátrico, o no, es porque está teniendo, ya tenía desde adolescente conducta disruptiva, que ahora se está volviendo conducta delincuencial. Ya, si es que es una conducta delincuencial, tomamos otra postura, ¿no? Que va a ser distinta, evidentemente. Hay que proteger al adulto mayor. Claro, es una población vulnerable. Sí o sí hay que protegerla. Pero también es importante eh, saber qué está ocasionando esta conducta de este otro familiar en específico, porque de todas formas es nuestro familiar. Entonces tenemos que velar por él y la idea es buscar algún tipo de solución que beneficie a ambas partes. Si en algunos casos el adolescente, por ejemplo, tiene conducta delincuencial y está teniendo un consumo de adicciones, por ejemplo, es una hipótesis, ¿eh? Puede haber múltiples, no es el caso. Eh, sí, es recomendable que se pueda generar esta distancia o este distanciamiento con el adulto mayor para que evidentemente este no sea una potencial víctima, ¿listo? Pero dependerá del caso, de las razones y demás. Eh, sí es importante que yo, al notar que qué es lo que está ocurriendo, pueda tomar medidas claras y concretas y eficaces lo antes posible para que el adulto mayor nunca se vea agraviado ni perjudicado, como el tema del distanciamiento, de ser posible y de ser necesario, dependerá del caso. Bien, muchas gracias, profesora Milagro Caguana, por su exposición. Muchas gracias a las personas que nos han acompañado. De esta manera culminamos el consultorio psicológico el día de hoy. Muchas gracias, doctora Caguana. Gracias, hasta luego.